Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la última sesión del curso. En este caso es la unidad número 5 y tenemos unas indicaciones sobre gráficos y tablas dinámicas. Bueno, yo les había dicho que la parte dinámica no es de este curso, ¿no? Las tablas sí y los gráficos, pero la parte dinámica sí es de la avanzada. ¿Sí? Que aquí pues no lo han corregido, pero bueno. En este caso también tenemos una ambientación con una guía de aprendizaje. Recuerden sacar todos estos documentos, al igual que las ayudas que nos está mostrando aquí los gráficos de Excel. De estos gráficos, pues tengan en cuenta que como nos están hablando eh, de unos elementos que se pueden generar, aquí también nos cuentan el uso que se les da. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que el gráfico de columna horizontal son útiles para comparar categorías, mostrando los cambios que se producen en los datos en el periodo de tiempo que se está estudiando. Entonces, esta partecita pues es importante que la tengan en cuenta por si de pronto les sale como una pregunta de la evaluación. También hay unos videos, eh, recuerden que está en YouTube, entonces los videos se pueden ver en YouTube y se pueden repasar pues para ver cómo es la operación que están realizando. Bien. El ejercicio que está aquí de apropiación, este taller que es el número 5. Recuerden que también lo pueden descargar, lo pueden tener también en su poder y se van a dar cuenta pues que hay unos ejercicios eh, de gráficos. Aunque el último ejercicio como una parte de recordando pues cómo son las operaciones que habíamos visto en las otras unidades. Ese también pues lo pueden realizar, ¿no? La hoja final de ese ejercicio pues es una hoja de operaciones, básicamente. Bien, vamos a ver, mirar un momentico aquí que abre abre el archivo. Así abre rápido. ¿Qué pasó que no abrió? Bueno, ahí ya creo que ya está abriendo por fin. Bueno, entonces aquí tenemos el archivo y lo que les decía, las primeros son gráficos, sí, las primeras tres hojas son gráficos y la última sí nos habla de una nómina, ¿no? En este caso son operaciones matemáticas que se pueden realizar, esto sirve de práctica, también para recordar pues algunos conceptos de operaciones matemáticas que se pueden dar. Y aquí en esta hoja, mm, cada una de los encabezados que tiene este ejercicio están como una nota. Las notas por lo general se reconocen porque tienen una pestaña como roja en la esquina superior derecha. Entonces aquí esa marca roja me dice que tiene una nota y cuando yo me ubico encima de la celda, me va a mostrar pues la nota que aparece, ¿sí? La que nos dice pues qué operación se puede realizar con esa columna de datos. Entonces, cuando quieran fijar una nota, presionan clic derecho sobre la celda que tiene la nota y seleccionan una opción que dice mostrar u ocultar nota. Entonces la nota a partir del momento pues queda fija, se queda, digamos, visualmente se puede observar y no se está ocultando. ¿Sí? Las demás notas como no tienen esa opción, cuando uno se coloca encima de la celda, se muestra, pero cuando uno se retira de la celda pues se oculta. Bien, esa es una opción que tienen las notas también. Sin embargo, pues visualizarla mientras que uno está haciendo las operaciones, pues es bastante importante. Si ustedes ven ese buscar B que aparece ahí, nos habla de una palabra salarios. Realmente ese rango, pues nos toca mirar a ver si existe. O simplemente esto como es un ejemplo, pues lo podemos implementar así si llega a existir la palabra salarios. Si no, nos toca crearla. Sin embargo, aquí están las instrucciones, ¿no? Aquí en el 1 que está abajo las instrucciones, está el 2 que nos dice cómo se crea el rango salarios. Entonces, pues las instrucciones sí es bastante importante que las tengan en cuenta cuando hagan este ejercicio. Esto es como práctica, entonces pues lo pueden hacer em, más adelante como para que practiquen. Sin embargo, yo también puedo ver los rangos que existen. Me puedo ir aquí a esta pestaña que dice fórmulas
y hay una opción que se llama el administrador de nombres. Entonces, el administrador de nombres, en este caso, cuando yo lo presiono y me abre el administrador de nombres, miren que no me muestra nada. Eso significa que el rango no existe. Entonces, sí me toca hacer esos puntos que dicen acá, donde me dice que ingrese a la hoja valores, bueno, donde seleccione la celda E2 hasta la F8 y que les asigne un rango de salarios. ¿Cuál es la hoja valores? Bueno, es la que está de color verde. Los rangos o los valores que nos está diciendo acá que seleccionemos son estos. Entonces, ese rango nos toca crearlo. Y en este caso el rango, recuerden que el rango tiene un nombre que se llama salarios. ¿Listo? Entonces, de E2 a F8. ¿Listo? Ese es el rango que están seleccionando con los salarios. Y aquí le colocamos la palabra salarios y enter. Recuerden que en el cuadro de nombres, pues es una forma de crearlo rápido. Sin embargo, aquí arriba también en donde está el administrador de nombres, pues se puede asignar un nombre, ¿no? Y aquí se le puede colocar el nombre de salarios. Yo ya lo creé, entonces el nombre pues ya no hay necesidad de crearlo. Y si voy a mirar el administrador de nombres, miren que salario ya existe. Entonces ahora sí ya lo creamos y podría ser la primera operación que nos dice que es un buscar B. ¿Bien? Entonces tengan en cuenta que esas operacioncitas pues eh, digamos que eso es lo extraño que hay ahí de todas esas operaciones, pero pues sirven de práctica para que puedan volver a repasar pues operaciones. Aquí voy a decirle que mostrar u ocultar nota y él vuelve y oculta la nota. Cuando hagan este ejercicio también no se les olvide que aquí hay unos datos que son 5, pero hay que llenar 5 datos más abajo. En total todos los datos son 10. Entonces hay que completar esos otros 5 también. No se pasen, por ejemplo, en días trabajados. Recuerden que los días trabajados que uno tiene al mes son 30. Entonces, pues no se vayan a pasar con números, a colocar números mayores a 30. Lo mismo aquí pasa con estas horas extra trabajadas, pues traten de no pasarse, por ejemplo, de estos valores que aparecen inicialmente, digamos que esos son los máximos, y el máximo, pues acá de este lado también es 30. Simplemente los completan aquí de forma manual, no hay una fórmula para completarlos ni un valor exacto, pero lo pueden completar de eso. Los demás son fórmulas que ya están explicadas, bueno, o que ya están indicadas en cada una de las notas. Por eso les decía que las notas pues son importantes porque las notas les van diciendo qué es lo que hay que hacer en cada columna. Sin embargo, pues vuelve y juega, están las instrucciones acá. Se pueden realizar esas instrucciones también y se puede hacer pues, los ejercicios que nos estén indicando. Como les decía, este es como más de repaso. ¿Sí? Llenar esta hojita de nómina es como más repaso de las fórmulas que ustedes han hecho, de las fórmulas de sí, de buscar, bueno, y operaciones pues bastante simples. ¿No? Entonces, ese sí lo tienen en cuenta, por favor, para que si quieren repasar, pues aprovechen y hagan este ejercicio. Eso es como una manera de repasar al final. Sin embargo, pues en la unidad nos habla de gráficos y me voy a ir aquí a la parte inicial, donde nos está mostrando pues algunos datos y nos indica algunos videos pues para realizar este gráfico. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay una columna, dos columnas, una que me dice zona y una que me dice ventas. Hay una serie de zonas indicadas ahí y un total que se puede también graficar o un total que de pronto se puede excluir dependiendo pues qué gráfica quiere obtener. Dice que se haga de forma manual y que se implemente un gráfico de columnas. Esas son como indicaciones que nos están mostrando. Voy a ir a la pestaña insertar y en la pestaña insertar, aquí es donde están toda el área de gráficos que nosotros podemos agregar. Entonces, los gráficos requieren en algún momento datos, pero no significa que yo no pueda crear un dato, un gráfico sin datos. Lo puedo seleccionar cualquiera. Miren que este gráfico, cuando yo me coloco encima de él, me muestra pues el gráfico y me muestra el tipo de gráfico, ¿sí? Y me da una pequeña descripción de para qué sirve ese gráfico. ¿Bien?
Entonces, esa es también una ayuda que uno tiene para, pues, para determinar para qué sirven los gráficos. Porque, pues, si se dan cuenta, hay varios tipos de gráficos diferentes. En este caso, por ejemplo, el de insertar gráfico circular o de anillos, me dice que permite usar este tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total. Úselo cuando el total de los números es 100%. ¿No? Entonces, tiene que haber un total general y ese total general tiene que equivaler al 100% para poderlo graficar. Entonces, puedo seleccionar cualquiera. Por ejemplo, un gráfico de columnas, que este que se llama columnas agrupadas, y él me genera el gráfico. Por supuesto, yo no tengo datos cargados en el gráfico en este momento. Y le puedo decir, pues, cuáles gráficos o cuáles datos, perdón, puede cargar, ¿no? Yo puedo decirle insertar gráficos sin datos y después le puedo decir cuáles son los datos que debo ingresar. Entonces, si usted se fija, los estilos de gráfico pues están vacíos. Mi área está vacía porque no le he dicho cuáles son los gráficos, pero yo le puedo decir cuáles son los gráficos en esta opción que dice seleccionar datos. Esta opción se habilita porque hemos seleccionado en este momento el gráfico. Usted se da cuenta cuando tenemos estos círculos en un gráfico, en una figura, estos círculos pues indican que usted lo tiene seleccionado en este momento. Lo mismo pasa con estas pestañas que se llaman diseño de gráfico y formato. Estas dos pestañas son únicas o se activan cuando yo selecciono el gráfico. Si yo dejo de seleccionarlo y no sé, me voy por aquí a alguna parte de la tabla y selecciono una parte de la tabla, pues esos dos menús se van a desaparecer. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que estas pestañas solo son para el gráfico y solo aparecen ahí. Entonces en este caso, diseño de gráfico me va a permitir seleccionar los datos. Y lo que me pregunta en la parte superior es el rango de datos, los cuales por supuesto yo le voy a decir dónde están los datos. Voy a seleccionar la flecha negra y a partir del momento pues voy a seleccionar todos los datos que quiero graficar. Vamos a seleccionar, por ejemplo, hasta el sur, hasta ahí nomás. No voy a seleccionar esta vez el total de general, ¿sí? Y solo voy a seleccionar hasta la zona sur. ¿Sí? Una vez que termino, entonces presiono Enter y miren que él automáticamente él determinó, ¿sí? Que hay una entrada que se llama ventas. Él determinó que son valores, ¿sí? Y los valores, pues miren que los coloca en el eje vertical y hay otro eje que es el horizontal, que se llama categorías, y ahí colocó pues todas las zonas a graficar, ¿sí? Entonces en la parte horizontal se ve que están todas las gráficas, los nombres de las zonas, perdón. Entonces ahí es donde aparece el orden, ¿no? ¿Cómo está organizado el nombre, el orden? Bueno, las ventas están del lado izquierdo, esas son la columna vertical, y del lado derecho están las zonas, y las zonas pues son la parte horizontal. Si no, pues aquí me dice encimita pues que es la parte horizontal, ¿no? Entonces, esta es la forma que él toma de acuerdo a los datos que está seleccionando. Él de una vez me dice pues cuáles son los datos y yo los puedo pues ordenar o de pronto los puedo editar, ¿sí? O los puedo inclusive invertir, ¿sí? Si los quiero mostrar de forma invertida, entonces también lo puedo hacer aquí, ¿listo? Entonces, esta ventana pues me sirve para cargar los datos. Y voy a presionar aceptar. Y si se dan cuenta, el gráfico pues ya me genera a partir o se genera a partir de la tabla que habíamos seleccionado. ¿Sí? Está en el orden que nosotros vemos. Si ustedes ven, primero está centro, después nororiente, después norte, después oriente y después sur. ¿Sí? Está como en orden alfabético el gráfico. Entonces aquí ya hay una primera generación de un gráfico pues muy básico y con unas opciones que pueden seleccionarse de la parte superior. Por ejemplo, aquí hay unos estilos de diseño. Entonces yo le puedo cambiar pues unas partes del gráfico y unos diseños de acuerdo a las recomendaciones que me está haciendo ahí, ¿no? Si no me gustan esos diseños o si no me gusta esa parte como lo está graficando, pues cambio el estilo. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es mirando estilos a ver si de pronto algún gráfico me suena, ¿no? Y se adapta de pronto a los colores o este tipo de cosas. Por eso ese menú que aparece ahí en la parte superior de diseño de gráfico y otro adicional que aparece como formato,
pues tienen herramientas útiles para modificar el formato, ¿sí? De todo de gráfico. Bien, si se dan cuenta aquí, las zonas, como les decía, están organizadas en orden alfabético. Yo podría seleccionar los datos, ¿sí? Y utilizar algo que ya conozco, que es ordenar, y generar un orden personalizado de acuerdo, por ejemplo, a las ventas, ¿sí? Como las ventas son números, entonces le puedo decir que organice, por ejemplo, de mayor a menor, ¿sí? Y ordene la tabla de acuerdo a esos datos. Entonces, cuando él ordena esa tabla, miren que queda norte de primeras, y en el gráfico también se organiza también de la misma forma, ¿no? Miren que aquí queda norte de primeras. Y lo va organizando pues a medida que él va encontrando un número de mayor a menor. Recuerden que el total general no lo estamos teniendo en cuenta. Pero si se fijan, la tabla y el gráfico están relacionados entre los dos. Cada vez que yo modifique la tabla, pues lo más probable es que se modifique también la gráfica. Y pues hasta el orden, si se dan cuenta, el orden también se acaba de modificar, ¿no? Probemos con los valores, por ejemplo. Voy a agregarle aquí a este último valor de nororiente, le voy a agregar un 0 y a oriente le voy a agregar otro 0. ¿Sí? Entonces mire que oriente y nororiente acaban de crecer un poquitico. ¿Sí? No se nota mucho, pero pues bueno, acaban de crecer. Vamos a agregarle otro cerito a ver qué hace. A ver si se nota un poquito más. Entonces mire que oriente y nororiente pues ya se nota mucho más, porque cambiamos los datos. Entonces, si se da cuenta, los datos también están relacionados con la gráfica y la gráfica se puede actualizar. ¿Sí? Eso es una de las cosas que se puede pasar, que la gráfica se actualice. Y cuando se actualiza, entonces se refleja en el gráfico que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas pues que toca tener en cuenta em, en la generación de los gráficos, que los datos que tenga la tabla, pues primero los necesitamos, ¿no? Eh, y segundo, pues los podemos organizar a nuestro gusto. ¿Sí? Por ejemplo, ya que tenemos todos estos datos de ventas, em, digamos que con números largos, ¿sí? Que ni siquiera le hemos dado formato. Recuerden que esto le puede dar formato o número. Podemos utilizar lo que ya conocemos, que es un formato personalizado, y crear de pronto algún dato, o de pronto si ya lo tenemos de alguno que hayamos utilizado, pues lo podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar este que aparece acá con el símbolo pesos. Le podemos ocultar 6 cifras y adicionalmente le podemos colocar, por ejemplo, una M que signifique millones, y el formato va a cambiar un poquito. Entonces voy a presionar aceptar y miren que el formato también ya cambia. En este caso, para qué cambio el formato? Pues para que esos números no aparezcan tan largos y ya se vean un poquito mejor. Entonces voy a seleccionar los datos, ¿sí? Y esta vez voy a ir a insertar y le voy a decir que me genere un gráfico. Entonces que él ya toma los datos, ¿sí? A partir de la información que le estoy dando. Miren que el total general pues me lo está graficando y por supuesto pues me lo está mostrando también em, en la tabla, ¿no? En comparación pues con las zonas, claro que las zonas son mucho más pequeñas que el total general. Y si se fijan, el formato de la parte vertical tiene lo mismo que nosotros vemos allá en venta, ¿no? Es el mismo formato. ¿Sí? Le ocultamos 6 cifras y le pusimos la M en su reemplazo. Entonces mire que aquí ya se ve un poquito más organizado. Entonces, organizar primero la tabla de datos, pues a veces es más útil a la hora de generar el gráfico, pues se nota más y pues bueno, ya no tendríamos que hacer pues cambios directamente en el gráfico, sino que ya empezamos a tenerlos a partir del origen de los datos, ¿sí? Para que lo tengan presente. Bien, este gráfico que está aquí, bueno, aunque nos dicen que aquí es un gráfico de columnas, hay que tener en cuenta que los gráficos pues tienen muchos elementos. Voy a ampliarlo por aquí. Y aquí podemos ver pues cuáles son los elementos de un gráfico. Sí, es bastante sencillo lo que tiene un gráfico, pero pues tiene unos elementos que de pronto nos preguntan pues los nombres
que tienen esos gráficos. Entonces, ¿cómo se pueden ver? Aquí donde aparece un más del lado derecho. Y aquí ese listado que ustedes ven ahí me muestra pues los elementos del gráfico o me muestra qué elementos pues tiene ese gráfico en este caso. ¿Listo? Y en este caso pues tiene un elemento que se llama ejes. Bien, lo voy a quitar un momento para que se den cuenta que lo que estaba en la parte vertical, que eran los números, y lo que estaba en la parte inferior, que eran las zonas, pues se acaba de quitar. ¿Sí? Esos son, se llaman ejes. Y en este caso, pues voy a colocar con esta flechita negra cada uno de los ejes por separado. Entonces, por ejemplo, voy a colocar el horizontal. El horizontal es el de las zonas. ¿Sí? Y ahí aparece el eje de las zonas. Y en la parte inferior, bueno, debajo dice vertical primario. Ese es el eje vertical y miren que está apareciendo el eje vertical. ¿Sí? Entonces puede ser que a nosotros nos sirva ese tipo de organización o más adelante podemos omitir de pronto alguno de los dos de forma individual. ¿Sí? Y ahí podemos pues estar mirando qué nos sirve y qué no nos sirve. Para eso pues son los elementos del gráfico, ¿no? Para darnos cuenta a ver qué nos sirve, qué no nos sirve. Por ejemplo, aquí el segundo nos dice que son títulos del eje. Si usted se fija, los títulos del eje vienen en la parte, digamos, inferior horizontal y del lado izquierdo sería el título del eje vertical. ¿Sí? Puede ser que nosotros le coloquemos un nombre ahí, ¿no? Supongamos que aquí vamos a borrar y le vamos a colocar que estos son las ventas. ¿Sí? Abajo le vamos a colocar en el título del eje que son, por ejemplo, las zonas. ¿Sí? Y en el título principal que está arriba, que dice ventas, entonces le puedo colocar aquí, por ejemplo, que esto es unas ventas por zona. ¿Sí? O es un informe, por ejemplo, informe de ventas por zona. ¿Listo? Entonces el título del gráfico es el de la parte superior y los títulos del eje son los que están en la parte inferior y en la parte izquierda de la columna vertical. Esos dos títulos pues son los del eje. El título del gráfico, bueno, está en la parte superior. Ese ya está colocado en ese momento. Tiene ahí un chulito de check. Las etiquetas de datos corresponden a los datos que están en la tabla. Entonces, si yo le digo etiquetas de datos, miren que me aparecen las etiquetas de datos en una posición y me aparecen en este caso diciéndome que la columna norte pues tiene, ahí serían 1.289 millones. ¿Sí? El mismo dato que aparece en la tabla, por si de pronto se preguntan de dónde sale ese dato. Son los mismos datos que están en la tabla. ¿No? El total general es 3.721, ¿no? Aunque yo creo que le hemos hecho una modificación, pero bueno, digamos que ese sería el dato. Bien, y esos son las etiquetas de datos. Las etiquetas de datos también tienen posiciones. Entonces voy a seleccionar aquí donde está la flechita negra y por ejemplo podemos enviar las etiquetas de datos al centro. Podemos enviarlas al extremo interno. El extremo interno es como el extremo interno pero de la parte superior. La base interior es bien abajo, ¿sí? Los datos. Y extremo externo pues es en la parte superior. La llamada de datos es como si fuera un mensaje que aparece saliendo de la columna. Entonces esas son formas de mostrar la información para que la tengan en cuenta. Bien, puede ser que a usted le sirva la etiqueta de datos, no hay problema, vamos a dejarla por ahora ahí. Y hay de pronto elementos que se pueden reemplazar o que pueden eh, colocarse en vez de esa etiqueta de datos, ¿no? Por ejemplo, esto que llama tabla de datos. La tabla de datos, pues si ven en la parte inferior, aparece la misma información, pero debajo de cada zona. Entonces ahí ya aparece la tabla de datos y eso puede ser el reemplazo de las etiquetas de datos. Puede ser que yo le diga que quite las etiquetas de datos y la información pues que me quede en la parte inferior. Ahí sí ya tocaría mirar cuál de los dos se ve mejor, ¿no? Si lo dejamos con una tabla de datos o si lo dejamos con una etiqueta de datos. Bueno, otra cosa importante pues ya al final es la leyenda. La leyenda me dice o me habla sobre los colores de las columnas. En este caso, como todas las columnas son del mismo color,
pues digamos que no tenemos ningún problema con esa color, ¿no? Con identificar pues cada columna porque tiene el mismo color. Pero em, el gráfico se puede modificar. Entonces, si ustedes seleccionan clic derecho sobre el gráfico, puede ser en una parte separadita de algún otro elemento para que no lo vayan a seleccionar. Entonces pueden seleccionar clic derecho y el menú contextual para el gráfico pues tiene varios elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno que dice cambiar tipo de gráfico. De pronto yo no quería este gráfico y lo puedo cambiar. ¿Ve? Seleccionar los datos, recuerden que es el seleccionar los datos de origen. Y yo voy a utilizar una opción que se llama formato del área de gráfico que está en la parte inferior. ¿Por qué la estoy utilizando? Porque, bueno, me aparece este menú que ustedes ven aquí. Voy a correr un poquito la tabla, perdón, el gráfico. Listo. Y ahora sí, pues podemos ver que aquí nos aparece un menú. ¿Sí? Aquí nos dice formato del área de gráfico porque estoy seleccionando todo el gráfico. Pero si yo me cambio a una posición específica, por ejemplo, voy a seleccionar una columna, ¿sí? Con un solo clic. Aquí se seleccionan todas las columnas y mire que el formato del lado derecho ahora dice formato de serie de datos. ¿Sí? Recuerden que esto es una serie, eh, para que lo tengan en cuenta. Cuando uno genera los datos, pues está la serie. Bien, y aquí me aparecen varias opciones que dicen opciones de serie, donde yo puedo modificar, por ejemplo, el relleno, el borde. Por aquí puedo modificar la sombra de los elementos, el iluminado, ponerle bordes suaves o un formato 3D. Y adicionalmente, pues puedo tener algunas opciones adicionales em, que de pronto, pues en este caso no es que sean muchas, pero bueno. Voy a ir a las opciones de serie iniciales, las que me hablan del relleno. Y por ejemplo, le voy a colocar aquí, bueno, aquí se le puede colocar varias cosas, ¿no? Sin relleno, un relleno sólido, un relleno degradado, un relleno con imagen o textura. Yo le puedo decir que en vez de esas columnas me muestre una imagen. ¿Sí? De pronto, si usted tiene algunos productos y las tienen imágenes, pues en vez de colocar en la columna, coloca una imagen. ¿Sí? No sé, aquí en vez de la primera columna de norte, supongamos que eso fuera algún producto, entonces yo reemplazo esa columna por una imagen, ¿no? En este caso. Bueno, una trama que también es una forma de imagen, o por aquí abajito hay una que dice varios colores entre puntos. Y mire que varios colores entre puntos, lo que hizo fue cambiarme y colocar cada columna de forma individual con un color pues aparte. Y ahora sí, miren que la leyenda que está aquí, esta leyenda sí efectivamente ya cambia. ¿Sí? Entonces la leyenda pues también es otro elemento que yo puedo seleccionar y puedo, por ejemplo, colocarle de pronto un relleno degradado, ¿sí? Que ese es o un relleno sólido, por ejemplo. Vamos a colocarle un color más claro, ¿sí? O algo mucho más claro por ahí. ¿Sí? Y miren que cada elemento que podamos seleccionar, pues lo podemos editar. Entonces, con ese de seleccionar las columnas y colocarle varios colores entre puntos, pues ahora sí se nota que la leyenda pues me identifica cada uno de los colores. Podría en este caso entonces, por ejemplo, eliminarle em, los ejes, por ejemplo, el título del eje, le podría quitar el título del eje horizontal, ¿sí? Le podría, por ejemplo, quitar, bueno, el título del eje horizontal no lo necesitamos. Aquí son zonas. Más bien entonces le quitamos los ejes y en este caso le quitamos el horizontal. Esto tiene tablas. Por la tabla que no me quitaba los nombres. Bien. Y más bien utilicemos etiquetas. Bien. Aquí como no tiene los nombres cada columna, pues una leyenda sí sería más útil, ¿no? Ahí ya identificaríamos pues cada uno de los colores con la leyenda. Y ya sabríamos, por ejemplo, que la columna azul del lado izquierdo es la norte y el azul que está bien clarito que está del lado o cerca al total general, pues es nororiente. Y ahí tendríamos pues como una razón de ser de esa leyenda, ¿no? Si hay pues varios elementos que identificar, la leyenda nos podría ser útil. ¿Bien?
Entonces, ese elemento, pues, no se les olvide que tiene, pues, formas de cambiar. Si usted lo selecciona de forma individual, por ejemplo, el título. El título, pues, tiene su forma de manipular y miren que aquí aparece formato de título de gráfico y usted, por supuesto, le puede, por ejemplo, cambiar las opciones de gráfico, las opciones de texto, perdón, y le puede decir que coloquemos, venga a ver si alcanzamos a hacer aquí una imagen. Bueno, está la sombra, el reflejo, el iluminado, bordes suaves, formato 3D. Miremos a ver si, pero esto es de todo el cajetín. Esta no es el texto original. Bueno, miremos aquí a ver qué más se puede hacer. Pongámosle un relleno. En este caso, este es el texto. Vamos a cambiarle el color al texto. Ahí le cambiamos el color al texto. El contorno del texto. Vamos a ver si se alcanza a notar la línea de grada. Sí, la línea sólida se alcanza a detectar. Y le voy a poner un amarillo. Uy, eso no se alcanza a ver mucho. Ancho, de pronto modificándole el ancho ya no se ve tanto. Se ve más amarillo que otra cosa, pero bueno. Línea degradada, bueno, esa se ve menos. De pronto por lo que está con un gris, ¿no? Vamos a ponerle aquí un gris a ver si se nota menos. Y ese verde quedó como opacado. Aunque le pusimos relleno al texto y le pusimos texto verde, pues el contorno ahí nos opaca el color. Entonces mejor no le dejamos sin contorno. Bien, entonces son elementos que uno puede modificar, en este caso, pues para cada uno de los elementos que tengamos. ¿Listo? Vamos a mirar aquí, le ponemos un bisel superior. A ver si lo podemos seleccionar. Formato 3D. Giro. No está seleccionando. Bien, aquí nos debe faltar algo más. Sombra. Aquí está la sombra. El reflejo. Bueno, es como una sombra, sí, como un reflejo que aparece en la parte inferior. El iluminado preestablecido. Aquí hay formas un poquito de iluminación. Lo podrían cambiar un poquito. Vamos a ver bueno, ahí parece que estuviera como iluminado y tuviera una sombra debajo, ¿no? De color verdecito, como una tonalidad de verde y pues este sí hace resaltar el verde del título, ¿no? Bueno, son elementos que se pueden cambiar, ¿no? Sin embargo, recuerden que en formato, que es la pestaña que está en la parte superior, también me aparecen pues algunos efectos que yo le puedo colocar, ¿no? Queremos saber si ahora sí estos efectos me sirven. A ver qué hace por aquí. No, este no hizo nada. Pongamos este famoso bisel. Aquí de pronto por el fondo no me deja. Entonces estos efectos pues no están funcionando como mucho. Con ese título. De pronto con alguna figura sí. Seleccionar las figuras y miramos los efectos que están en la parte de acá. Pongámosle un giro. Vamos a ver si aquí alcanzamos a hacer un giro. No, esto nos falta hacer otra cosa adicional. Listo, este sí. Bueno, pongámosle aquí como una especie de relleno. Miren que aquí aparece como una especie de relleno, ¿no? En este caso, pues ese relleno em, ya le da un efecto como a cada columna diferente, ¿no? Parece que tuviera pues como un efecto adicional. Bien, vamos a mirar aquí ahora sí si podemos darle un efecto de bisel. Vamos a ver. Un bisel que es más como sencillito. Listo. Y veremos a ver si ahora sí se activa un giro. Estas figuras no se dejan activar un giro así nomás. Nos falta es otra cosa adicional. Bueno. Sin embargo, pues bueno, eso es para jugar con todo este tipo de elementos y lo pueda modificar, ¿listo? Cada uno de esos elementos pues son importantes tenerlos en cuenta. También se puede mirar pues otras opciones dependiendo del título, del elemento que usted está seleccionando, ¿no? Supongamos que
bueno, vamos a hacer otro gráfico diferente basado en esta misma información para darnos cuenta de, por aquí lo voy a dejar a un ladito, y voy a seleccionar estos mismos datos y voy a decirle que inserte un gráfico circular que es este de acá. Voy a volver aquí grandecito. Voy a buscar una opción que me muestre, por ejemplo, el gráfico con porcentajes. ¿Listo? Entonces miren que aquí me está mostrando el total general y me lo está incluyendo. ¿Sí? Entonces eso sería pues un pequeño problema en los datos porque realmente el total general pues es la suma de todo, ¿no? Entonces en este caso los datos o el origen de los datos lo podríamos modificar y decirle que solo me cubra hasta C6. ¿Listo? Y aceptar. Entonces, ahora sí, este sí es el porcentaje total de las ventas, ¿no? Aquí en teoría, pues esto debería sumar todo un 100%. Aquí sería 20, 40, 44, 69, 80, 95 y el 5 que queda por ciento acá, pues ya ahora sí sería el 100%. Todo este círculo, en este caso me está representando pues las ventas, pero en porcentajes. Y si se dan cuenta, pues aquí los valores son los que me aparecen en porcentajes. Así en la tabla me aparezca en datos, en números, millones en este caso. El mismo gráfico se está encargando de transformarlos en porcentajes. ¿Listo? Vamos a buscar esa propiedad que está por aquí en el formato de área de gráfico. Por aquí voy a seleccionar las etiquetas. Y en las etiquetas, aquí hay unas 3 columnas que me dicen cuáles son las opciones de etiqueta. Bien. Voy a abrir aquí las opciones de etiqueta. Y si usted se fija, aquí hay una opción que dice porcentaje. O sea que los valores que nosotros tenemos, pues los estamos mostrando en porcentajes. ¿Listo? Para que lo tenga presente. Yo le puedo cambiar esto, ¿no? El valor del porcentaje, pues originalmente viene como un número, como un valor. Entonces le puedo decir que me coloque un valor. ¿Sí? Y le puedo quitar el porcentaje. Entonces miren que ahí mi gráfico ya, en vez de mostrarnos porcentajes, aunque lo normal de este elemento pues fuera que me mostrara porcentajes porque los círculos o los gráficos circulares pues me sirven es para eso. En este caso el valor pues es el que también me puedo poner a mostrar. O bueno, si quiero puedo mostrar los dos, ¿no? Miren que aquí me está mostrando los dos. Me está pues, mostrando el valor de las ventas y adicional me está mostrando cuál es el porcentaje al cual equivale. Entonces miren que aquí podemos mostrar dos formas, ¿sí? Recuerden que esto está en las opciones de etiqueta y esa es una de las partes que son opcionales, pues en este caso cuando seleccionamos las etiquetas. Ahí es donde se puede cambiar, ¿no? En otra parte, si yo selecciono otra parte del gráfico, recuerden que eso no aparece, ¿no? Mira, aquí no aparece en opciones de etiquetas. O si selecciono la etiqueta que no es, pues tampoco me va a aparecerme. O la leyenda, por ejemplo. Ahí la leyenda me aparece posición de la leyenda, arriba, inferior, pero no me muestra pues nada que pueda modificar los valores internos. Entonces, no se les olvide que hay que seleccionar las cosas, ¿no? Para que pues me aparezca el menú que corresponda. Y ahí sí pues ya lo podemos empezar a modificar. ¿Listo? Por ejemplo, aquí le podemos decir a las opciones del gráfico que estas etiquetas vayan, por ejemplo, afuera. Y ahí ya puede cambiar el gráfico, ¿no? Ahí ya usted empieza a modificar pues todos los gráficos como guste. Entonces estos gráficos, pues cada elemento recuerden que lo puedo primero conocer a quien esté más, ¿sí? Del elemento que esté seleccionando, aquí puedo conocer los elementos y cada elemento tiene su propio menú. ¿Cómo saco los menús de esos elementos? Con clic derecho sobre el gráfico y aquí donde dice formato del área de gráfico. ¿Listos? Bueno, entonces esos elementos son los que me permiten cambiar los gráficos. Sin embargo, aquí en la parte superior, pues también hay otros elementos que son útiles, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice agregar elemento de gráfico y ahí me muestra pues cuáles son los elementos del gráfico de la misma forma, ¿no? O generar diseños pues un poquito rápidos. Aquí me da unos ejemplos de algunos diseños que podría implementar. Y ahí ya pues yo selecciono si alguno de estos me sirve
y lo puedo pues colocar a funcionar. ¿Listo? Para que lo tenga presente. En la parte superior, recuerden que no solo tiene diseños, sino que me da algunas opciones pues que son interesantes también verlas. Y puedo a partir de cada una de ellas pues empezar a modificarlas. De pronto a mí no me gustó el fondo eh, de este gráfico, ¿sí? Y le dije, por ejemplo, que fuera, no sé, con relleno, y le coloco pues ya un color más acorde, no sé, o un color sólido, ¿sí? Y pues ya cambia ese color que tenía antes degradado, ¿no? Degradado es como si tuviera varias tonalidades de un color. Por ejemplo, ahí esto es un efecto degradado, ¿no? Hay una parte que es un poquito como azul, pero más clara y se va volviendo como más oscuro hacia el centro y otra vez como al final ya vuelve a aclarar de nuevo. ¿Sí? Ese es un efecto también que se llama degradado y se puede colocar pues en los gráficos. ¿Bien? Entonces, esta es otra forma pues de generar gráficos o que tengan en cuenta para que poderlo modificar en algún momento. ¿Sí? Él es el mismo principio que van a ver en las tablas dinámicas, ¿no? Los gráficos dinámicos, pues es un gráfico de estos, solo que pues la información la saca de un elemento que se llama tabla dinámica. ¿Sí? Pero es básicamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, por aquí me dice que también genere un gráfico de columnas, pero que utilice la tecla Alt F1. Entonces selecciono la información, ¿sí? En este caso. Recuerden que la información yo la puedo modificar antes de, y en este caso, si ustedes se fijan, los meses están organizados no por mes, sino están organizadas por unidades de vendidas de mayor a menor. No significa que yo no le pueda dar un orden, ¿no? Recuerden que yo le puedo dar un orden personalizado, decirle que, por ejemplo, lo organice por meses y le digo que en una lista personalizada él me organice por meses. Por ejemplo, aquí hay una opción que dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y le digo aceptar. Entonces él ya me organizó los meses, ¿sí? De acuerdo a lo que yo le dije y él colocó pues las unidades vendidas de acuerdo a ese mes. ¿Listo? Ahora sí, tengo la información seleccionada y ahora voy a presionar Alt F1. Entonces, Alt y F1. Y miren que lo que hace Alt F1. Él genera automáticamente pues un gráfico. ¿Bien? Ya esta vez, digamos que la ruta larga es insertar. Ustedes ya conocen insertar, que es la pestaña, y aquí aparecen los gráficos. Pero pues una forma también de generar un gráfico rápido pues es con Alt F1. Sin embargo, en las preguntas no se les olvide que por lo general sale es primero eh, que me diga la ruta larga, ¿no? Insertar, en este caso. Y este es el gráfico que me aparece de columnas. ¿Listos? Bueno, mismo gráfico con las opciones que usted puede modificar. eh, Cada uno de estos elementos pues es bastante interesante. Y tengan en cuenta pues este gráfico, mire, solo dos columnas que estamos generando mediante Alt F1. En el gráfico 3, digamos que está la misma información, mire, aquí están las unidades vendidas, solo que aquí tenemos un porcentaje de participación equivalente. Entonces aquí le agregan una tercera columna de información. Yo puedo hacer lo siguiente, puedo colocar, vuelvo y juega el ordenamiento, colocamos por aquí ordenar, orden personalizado por meses, le digo una lista personalizada y que lo organice por enero, febrero, marzo, abril, mayo, etc. Entonces ahí ya lo organicé, ¿listo? Podría hacer lo siguiente, coger una columna como mes, presionar control y seleccionar, por ejemplo, participación. ¿Sí? Yo no tengo que seleccionar obligatoriamente las tres, puedo seleccionar dos. Le digo insertar y agrego, por ejemplo, un gráfico circular y listo, ahí ya tengo mi gráfico circular, ¿no? Recuerden que esto se puede colocar pues etiquetas y ese tipo de cosas. Por ejemplo, coloquemos aquí etiquetas de datos. ¿Listo? Bueno, en la leyenda la podemos dejar, por ejemplo, a un ladito. Bien, ahí está nuestro gráfico. Basado en dos columnas. ¿Listo? Aquí esto se puede, pues, bueno, ya saben, modificar la leyenda que la podemos dejar, por ejemplo, em, la etiqueta de datos, perdón, la podemos dejar, por ejemplo, en la parte externa. Bueno, ahí se ve un poquito mejor.
Esa es una forma con dos columnas. No significa que no hayan gráficos que sí se puedan hacer pues con tres columnas. Voy a seleccionar estos tres. ¿Mm? Voy a ir a la pestaña Insertar y voy a decirle en este caso que él me recomiende un gráfico para que vean pues que sí, con tres columnas también se pueden hacer otro tipo de gráficos. ¿Bien? Y mire que él me recomienda un gráfico. ¿Sí? Están las columnas que habíamos visto en la segunda hoja, pero adicionalmente él me tiene en cuenta el porcentaje de participación. Este gráfico que aparece aquí sí es de columnas agrupadas, pero este gráfico es combinado con otro. Entonces, cuando yo voy a esta pestaña que está aquí arriba que dice todos los gráficos, en la parte inferior, la última que aparece, aparece un tipo de gráfico que se llama combinado. ¿Sí? Y combinado me permite generar el gráfico que acabamos de ver. Miren que de fondo aparecen las columnas azules. Este es el ejemplo que muestra, mire, usted tiene unas columnas agrupadas, pero para agregar la tercera columna, eso se llama un eje secundario. Y miren que está del lado derecho. Hay unos cuadritos que están vacíos y le voy a decir al que está bajito, que es el rojo porcentaje de participación, que lo muestre como un eje secundario. Y miren que ahora sí me aparece un eje secundario. ¿Cuál es el eje secundario? Este que aparece del lado derecho, que me muestra porcentajes. Bien. Y el tipo de gráfico, por supuesto, son en líneas, ¿no? Yo le puedo decir que aquí genere otro tipo de gráfico. Vamos a ver si este nos funciona y se ve bien. No, este sí no nos funciona. Mire, este, por ejemplo, que tiene puntos, ¿sí? Una línea apilada con puntos. Vamos a ver si este nos funciona. Bueno, este también. Esta lineecita no. Este, bueno, creo que es el que teníamos anteriormente. Bueno, esos gráficos de líneas pues se pueden, digamos, colocar con el de columnas agrupadas, ¿no? Vamos a probar otro por aquí, por ejemplo, este de barras. Y, bueno, aquí sí nos serviría las barras porque sería como un comportamiento diferente. Pongamos este de áreas a ver qué hace. Bueno, más o menos. No, mejor que al de columnas, definitivamente. Bien, entonces ahora sí que tenemos las tres columnas, ¿sí? O los tres ejes en este caso. Vamos a darle a aceptar y miren que el gráfico que se me genera, pues ya tiene información de tres columnas. En este caso, recuerden que necesitamos tres columnas para este tipo de gráfico. ¿Para qué? Para generar el eje principal vertical, el eje principal horizontal y que adicionalmente me genere un eje que es este eje secundario. Este ya es un eje que se llama secundario. ¿Listo? Entonces, este porcentaje que está aquí es el que me genera la línea roja. ¿Y esto para qué me sirve? Para mirar comportamientos. Entonces, voy a agrandar un poquito acá el gráfico, ¿sí? Y lo que podemos ver de pronto es un comportamiento que se puede analizar con, eh, digamos que con la línea roja, ¿sí? Aquí digamos que los primeros meses las ventas es un porcentaje pues bastante significativo. Hay una caída hacia el mes de abril. Bueno, ya empiezan en el mes de marzo a caer. En el mes de abril se caen todas las ventas. En el mayo ya se empiezan a recuperar un poquito, vuelve y se desestabiliza. Hay un crecimiento para octubre nuevamente, vuelve y bajan las ventas. Y ya sabemos que los meses de enero y febrero, marzo, pues son los de más ventas. Y empezamos a mirar ese tipo de comportamientos en el gráfico. Pero en este caso, pues son datos especiales. En este caso, un gráfico secundario no se puede armar sin tres datos, sin tres columnas, ¿sí? En este caso, este gráfico, pues sí, eh, necesita obligatoriamente pues esas tres columnas de información. ¿Listo? Aunque yo puedo generar pues del mismo gráfico otros, como hicimos aquí con el porcentaje de participación. ¿Ve? Esos dos tipos de gráficos pues son dependientes de la información. Y hay muchos gráficos que se darán cuenta que sí necesitamos de información. ¿Sí? Así como podemos crear pues gráficos especiales, ¿no? Vamos a colocar aquí, vamos a ver si este lo hace lo más rápido posible. Pongamos meta. Aquí pongámosle un numerito.
Vamos a hacer una columna aquí, por ejemplo, de departamentos y no sé, pongámosle eventos. Eh, Vamos a ver si nos toma estos lugares. Digamos que aquí tenemos 45, 76, 23 y 93. Listo. Esta tabla que estoy colocando aquí con lugares eh, eh, geográficos, en este caso, pues vamos a mirar a ver si la reconoce lo más rápido posible. Les recomiendo que utilicen primero países para identificar gráficos geográficos. Aquí en insertar, si ustedes se dan cuenta que hay uno que dice mapas, y este mapa básicamente pues se va a rellenar dependiendo de algunos datos geográficos de algunos países y que por supuesto el navegador pues los reconozca, ¿no? Entonces aquí es donde a veces dependemos de la búsqueda de los datos que tengamos en, en la tabla, ¿listo? Aquí no me entendió porque escribí mal, vamos a ver si lo colocamos aquí. Cundinamarca, Antioquia, listo, ahí ya los está identificando, ya entendió qué era lo que queríamos decir. Y miren que aquí está generando pues un mapa de Colombia. eh, Uy, lo hice muy grande. Donde me está indicando pues cada uno de los elementos que tenemos. Bueno, en la tabla habíamos colocado unas ventas y aquí este estilo de este diseño de gráfico, pues básicamente, bueno, miremos aquí uno que se vea como más oscuro. Me coloca el color azul más fuerte, es el color más alto. Mire que Meta tiene un 93, entonces él coloca como un azul un poquito más fuerte. El siguiente es Antioquia, él coloca como un color también azulito, pero pues lo va como degradando, ¿sí? Hace como una escala de colores entre el 93 y el 23, que es el último valor. Y pues identifica cada una de las regiones con colores. Y pues aquí se da cuenta pues que efectivamente el navegador pues reconoció esos departamentos y los graficó de acuerdo a los datos que le estábamos dando. Y aquí pues aparece nuestro mapa de Colombia identificado tal y cual estamos en los datos o estamos generando los datos. Ese es pues, un gráfico que también se genera en Excel. Este no es tan conocido, pero pues reconoce, eso sí, grandes elementos, ¿no? A veces tratamos de colocar unos municipios que ese navegador no los reconoce o no los asocia, entonces ahí empezamos a tener problemas, ¿bien? Para reconocer esos mapas y que para el que él genere mapas. Pero esto, bueno, esto funciona hasta a nivel mundial, entonces pues, puede generar también un mapa mundial, uno de Europa, bueno, y así de países donde usted pueda colocar pues regiones que las puede identificar rápido el buscador de Microsoft, ¿no? El buscador que él utiliza es el Bing, pues como algo parecido a Google, pero este es el buscador de Microsoft. Entonces él es el que va a reconocer pues estas regiones y las va a asociar a un mapa y nos va a traer un mapa, ¿no? Entonces ese es otro tipo de gráfico pues dependiente de esa información especial que se puede generar. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos un gráfico que podemos manipular pues basado en regiones y que por supuesto pues podemos agregar otras regiones y con otros datos adicionales. Entonces esa es otra forma también de generar gráficos en Excel. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, recuerden que pues importante cuando vayan a insertar gráficos, miren el tipo de gráfico, miren el tipo de gráfico si se presta para que usted pueda representar información, ¿sí? A veces hay gráficos que sí, usted por probar coloca algún tipo de gráfico, pero no funciona. Entonces, muchas veces es por la información que contiene que no se puede representar. Entonces, ahí sí ya toca probar pues algunos ejemplos de varios gráficos que hay acá y mirar si se acomodan a lo que yo quiero mostrar, ¿no? Por eso es que importante esas definiciones de esos gráficos que tengan ustedes ahí, para que reconozcan si se puede graficar la información o no, ¿no? Y probarlos también. Lo otro también es probar. Aquí hay muchos tipos de gráficos, si se dan cuenta.
en gráficos recomendados, aquí aparecen todos los gráficos y pues aparecen todos los gráficos em, del lado izquierdo. ¿Listo? Por ejemplo, miren que ese es un gráfico radial, que hay personas que utilizan los gráficos radiales también. ¿Sí? Y se puede utilizar, por ejemplo, todos estos valores que tenemos de los meses, ¿no? Bueno, aquí hay varios que sí son importantes. Este de embudo, por ejemplo, que em, la información que tratan de colocar, pues sí, parece un embudo. Digamos que ordenadamente los datos, si los pusiéramos de mayor a menor, pues sí se nota que esto es un embudo. Y que los datos más altos pues aparecen en la parte superior y los datos más bajos deberían aparecer en la parte inferior. ¿Sí? Aquí está desorganizado, pero si lo ordenáramos, pues el gráfico de embudo, pues sí me mostraría como ese tipo de información de mayor a menor que de pronto pues tiene eh, una forma o explicación para ir mirando pues algunos datos, ¿no? Mire, aquí aparecen también otro gráfico que se llama un gráfico de cascada. Esos son varios gráficos que aparecen ahí, pues que tienen ciertas funciones. No significa que no utilicemos los de columna, ¿no? Que son comunes, pero pues también hay unas variaciones en los gráficos, una forma de representar información que puede variar. Entonces, también hay que utilizar esos gráficos eh, de pronto o modificar o ver cuáles son las modificaciones que hay en cada uno de los gráficos. De pronto este gráfico no se ve muy bonito, pero a la hora de utilizarlo, eh, de pronto con los modelos que aparecen acá, pues ya lo podamos modificar y lo podamos cambiar un poquito, ¿sí? Y de pronto se ve mejor de otra forma. Y si no, pues bueno, ya saben que lo pueden suprimir en algún momento y generar otro tipo de gráfico. ¿Listos? O decirle clic derecho y en el gráfico clic derecho y decirle cambiar tipo de gráfico. Ahí le va a aparecer otra vez la información de todos los tipos de gráficos que usted puede generar. Y ahí sí pues ya se le cambia el tipo de gráfico. Eso es otra cosa que se puede hacer. Si un gráfico no funciona, le da clic derecho y cambia el gráfico. ¿Ok? Bueno, estos gráficos pues es de práctica, pero es más de diseño. Hay que tener en cuenta. Recuerden que los datos iniciales es la parte principal. Organícela, acomode los datos. Si es necesario, póngale formatos. Siempre hay que hacer eso. ¿Sí? Primero organice la información y después sí haga el gráfico. Esto siempre sí, sí se lo recomiendo por lo general que tengan en cuenta lo que están teniendo, la información, cómo la están ordenando, cómo quieren que se vea el gráfico. Muchas veces los gráficos siempre empiezan de la parte más alta o el valor más grande, casi siempre lo colocan del lado izquierdo y lo van disminuyendo hacia el lado derecho. ¿Sí? A menos que sea esto que pues sí necesita una organización especial, como este gráfico que es por mes. ¿Sí? Pero pues casi siempre uno hace un gráfico em, donde muestre el crecimiento de las cosas, pues digamos de mayor a menor. ¿Sí? Bueno, sin tener en cuenta ese total que aparece aquí, pero pues el resto de las columnas miren que sí están organizadas de mayor a menor. Esa es una de las formas que uno casi siempre tiende a hacer los gráficos. Bueno, para mostrar, igual es lo que vaya a mostrar, ¿no? Usted se acomoda a lo que vaya a mostrar en la empresa y ahí sí ya pues mirará el gráfico también cómo se acomoda a lo que, si representa lo que usted quiere mostrar, que es la información básicamente, la información que tiene a un lado. ¿Sí? Si no, pues ya sabe que la información es la que te va a cambiar. Cuando se den cuenta que en avanzado con lo fácil que es cambiar una tabla dinámica, pues se van a dar cuenta que por eso es que nosotros utilizamos tablas dinámicas, porque se pueden cambiar muy fácilmente los datos. Y si se cambian los datos, pues el gráfico también se puede cambiar más fácil. Y ahí ya uno lo adapta pues mucho más fácil la información. Eh, por eso es la facilidad pues de utilizar los gráficos dinámicos. Bien, en este caso pues esto sería pues la unidad número 5 fuera del ejercicio que trata sobre gráficos para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Recuerden que como hoy es el último día hasta la medianoche, pues ustedes pueden presentar evaluaciones. Recuerden que las evaluaciones tienen 3 intentos. Si quieren hacer algún, digamos, cambio o de pronto alguna mejora a la calificación que tienen en alguna evaluación, pues pueden presentar los 3 intentos, no hay ningún problema. Si les hace falta algo, pues no se les olvide que hoy toca completarlo. Si ya está completo, para algunos ya
ya se ha completado pues todas las evaluaciones. Por aquí les voy a mostrar algunas calificaciones. Ya hay personas pues que han sacado un porcentaje superior a 60 y pues con eso digamos que ya aprueban el curso. ¿Listo? Se puede mejorar. De pronto si aquí no hemos utilizado todos los intentos, por ejemplo aquí solo ha utilizado uno, entonces se puede mejorar la nota, ¿no? Eso es lo que pasa con los varios intentos, que aquí ese 3.5 de pronto puede mejorarse a un 4, un 4.5. Entonces eso también pues es importante que lo tengan en cuenta. Preséntenlas todas, uno no, pues es mejor presentarlas todas y saber que el porcentaje por supuesto subió más del 60, ¿no? Pues para asegurarse, ¿no? Hay personas que de pronto presentan, no sé, dos, tres. Por aquí, por ejemplo, esta persona tiene aquí apenas el 58%, mire. Y si yo le coloco aquí al final o ella no presenta esas dos opciones de evaluación, pues miren que no alcanza a pasar con el 60%. Entonces, los ceros que yo coloqué aquí al final también los calcula y pues eso puede modificar la nota. Por eso yo siempre les digo, presenten todas las evaluaciones completicas. ¿Listo? Así, bueno, así les vaya mal como por aquí vi un 1.5 por ahí. Pero al final, pues eso suma al porcentaje, ¿sí? Es mejor presentarlas todas en algún caso. ¿Bien? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda mientras que voy abriendo una página para mostrarles de dónde consultan el certificado. Si hay alguna pregunta sobre gráficos, sobre alguna parte del curso, no se les olvide em, sacar los datos, ¿listo? Saquen la información, no se les olvide. Bueno, y que, que les voy a recordar, o bueno, les voy a colocar también en un correo, este enlace que aparece aquí, certificado SET con subsidio, más o menos a partir de mañana que es jueves, eh, más o menos cuenten por ahí unos 7 días hábiles y por supuesto si alcanzaron pues una nota mayor al 60%, aquí consultan el certificado, ¿listo? Les voy a copiar este enlace también ahí en el chat para que para que lo observen también. ¿Listo? Bueno. Y aquí consulta por el número de documento, colocan su número de documento y le dan consultar y ahí les genera pues el certificado, ¿no? Les permite también de esta forma pues descargarlo, ¿sí? Si quieren aquí también hay em, bueno, una aplicación de Adobe Reader que eso sí la pueden tener todos para ver los PDF, entonces pues aquí no habría necesidad. Aquí está el manual para descargar certificados por si de pronto no se da cuenta dónde está la descarga, pero pues es muy fácil, ¿no? Aquí aparece debajito el certificado y ahí ya ustedes los pueden seleccionar el certificado cuando les aparezca. ¿Bien? Pero eso sí, no lo vayan a hacer esta semana, no creo que alcance. Yo casi siempre les digo consúltelo por allá dentro de unos 7 días hábiles, pues para cerciorarnos de darle tiempo a la parte administrativa que genere el certificado. ¿Sí? Yo mañana pues tengo que sentarme a cerrar el curso, tengo que sentarme a sacar notas, a mirar pues quiénes pasaron, eh, decirles pues quiénes quedan certificados y quiénes no. Y pues ellos toman esa información y ya empiezan a generar sus certificados dependiendo del trabajo que tengan. ¿Bien? Entonces ahí ya con lo pueden descargar, ¿listos? Para que lo tengan presente este enlace. Yo lo busqué así como certificado SET con subsidio. Esa es una forma también de buscarlo para que lo puedan pues utilizar. ¿Listo? Y ahí lo puedan descargar. Por ahí, con lo que les digo, 7 días. Si ya se pasa de 7 días hábiles y ustedes ven que no les aparece, pues me avisan. Y yo averiguo a ver de pronto por qué no aparece. Pero no es común que ellos se demoren mucho tiempo en la expedición de los certificados. Bien, bueno. De resto, pues no se les olvide sacar la información, guárdenla. Todos esos archivos de ejercicios, todos esos archivitos pues sirven para hacer ejercicios. Aquí están los videos de explicación también para volverlos a mirar. Entonces, todos esos ejercicios pues sirven para repasar más adelante, ¿sí? Ya con calma si quieren
pues siguen repasando pues y siguen aprendiendo pues más cosas de Excel. ¿Bien? Bueno, voy a tener aquí la grabación entonces y pues de una vez quiero agradecerles por haber participado en el curso. Muchas gracias por asistir. Yo sé que este curso es rápido, pero pues digamos que esa es una de las cosas que está programada de esa forma. Pero entre los dos pues se puede hacer, ¿no? Entre el ejercicio que ustedes hacen más lo que contamos por aquí, pues eso es un apoyo y lo que encuentran en la plataforma, pues más apoyo todavía. Y con eso pues pueden ir aprendiendo pues bastantes cosas. Espero que les sirva todo ese conocimiento a ustedes, que lo apliquen, que vayan, dense cuenta que esto pues tiene más cosas que estudiar. Hay que seguir mirando esta aplicación, esto tiene muchísimas cosas. Si pueden seguir otros niveles, pues háganle. O estudiar por su cuenta, pues también, eso se puede. Y pues esta herramienta es muy útil en las empresas. Ya el que no sepa manejar esto está muy obsoleto realmente, porque eso sirve en todos los puestos de trabajo. ¿Listo? Entonces esta herramienta es muy útil en muchos puestos de trabajo diferentes. Así uno no se la enseñan, pero sí, es una herramienta que uno debería aprender a conocer mucho. Igual que Word, ¿no? Son dos herramientas, es como si le dijeran, usted tiene que saber o saber.